Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. El dios desconocido es el título dado a una deidad sin nombre específico adorada en la antigua Grecia. Además de los 12 dioses principales y de innumerables deidades menores, los antiguos griegos adoraban a una deidad que ellos llamaban Agnostos Theos, es decir, el dios desconocido. Hoy hablamos en nuestro tiempo de historia de monoteísmo y politeísmo y nos acercamos a la figura del dios desconocido. Es el momento de contactar vía telefónica con Shai Shemer, que está ahí al otro lado de la línea, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Shai? ¿Cómo era el politeísmo de la antigua Grecia? Cuéntanos. Bueno, bien has dicho politeísmo y no religión, porque de alguna manera podemos hablar de religiosidad más que de religión de los griegos. La antigua Grecia no es una religión, sino que fue de alguna manera un agente integrador a la vida de ellos, a la polis. Los ciudadanos se mostraban un compromiso al participar de las ceremonias colectivas que había de carácter más cívico en todo lo que era la forma de ser parte de una ciudad. Hablamos de una religión o de una práctica o de un culto integrado por muchos dioses, dioses que habitaban en un panteón olímpico con poderes específicos y se relacionaban entre sí dioses que protagonizaban historias que después se considera a partir de los estudios en mitos que permitían explicar el modus vivendi del mundo, el origen del mismo, la proyección del mismo. Eran divinidades, pero no todopoderosas. Se puede decir que la idea de un Dios creador de todas las cosas, de la nada, se puede decir, si podemos explicarnos así, para no entrar en temas de terminología más específica, de estudios teológicos pertinentes, podemos decir que eran divinidades a la medida del reconocimiento de sus fieles. Por eso facilitó esto en Grecia la asimilación de nuevos dioses con nuevas especialidades procedentes de otros pueblos, lo que permite en su conquista, hablamos de la civilización y del imperio helénico, estamos hablando de la incorporación de dioses y de otras culturas a la galería del politeísmo griego. Por eso no se trata de una religiosidad que indica una diversidad de fe en otros dioses, sino yo puedo excluir un dios y asumo otro, pero no por tener fe, sino porque me simpatizo más con uno y con otro. Según cómo vaya la situación, puedo dedicarme más que una fe en un Dios único y verdadero. Es una fe que va conforme a los tiempos y las necesidades de la vida de las personas. Las distintas divinidades iban a ser reconocidas, depende de las circunstancias y las predilecciones de los fieles. Por eso estos mismos dioses, que sí estaban dotados de algo que el humano no podía aspirar, a simple vista podemos decir que es la inmortalidad y atributos de fuerzas especiales, tenían un aspecto humano, una personalidad y también defectos humanos, que era el punto de acercamiento a sus propios fieles. Y también gozaban de una cualidad antropomorfa, es decir, podían tener ese sincretismo, y sus debilidades de alguna manera los llevaban a conductas caprichosas, conflictivas y disputas entre ellos. Se creaban historias muy interesantes que se contaban a los mayores y a los niños también. Por eso el panteón griego estaba dominado por dioses olímpicos. Hablamos de el Olimpo, una montaña, un monte. El presidente de todos estos dioses es
era, pero también es, porque así se estudia en la mitología griega, Zeus. Y después estamos hablando de que que presidía docena de dioses, estaban los de primer lugar, Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa. Y después estaba Hades, Dionisos, Demeter y Hestia, que eran como una especie de los dioses del banquillo. Nosotros conocemos a Hades mucho por el Nuevo Testamento, pero Dionisos es muy conocido en toda la cuenca del Mediterráneo, que es el dios de la fiesta, del festín, del vino. Y estos dioses habitaban todos en el monte Olimpo y se reunían para decidir y debatir sobre el destino de los hombres, así cuenta la mitología. Estas divinidades, ¿sí?, tenían hijos, es interesante, procreaban hijos, y así divinidades que venían de uniones entre ellos. Por ejemplo, Zeus engendra a Celeste, hijo de Cronos y de Rea, nacido de Creta, hermano de Poseidón y de Hades. Todo esto era un enjambre de deidades que se conectaban en una forma familiar entre ellos. Podríamos enumerar y hablar mucho al que le interesa, pero la comunicación entre los fieles y los dioses yo creo que es lo más interesante para significar y dar, digamos, utilidad a este programa, cómo los dioses se manifestaban a los humanos de formas diversas, sutilmente, por medio de sueños. Esto era conocido también de otras religiones. También presagios, se utilizaba mucho el oráculo. El oráculo, un lugar realmente para, digamos, predecir, adivinar, o palabras causales, o a través de presagios arrojando monedas a pozos que existían en todas partes. También se observaba en la naturaleza el vuelo de los pájaros. Para entender bien los mensajes también se requería intercesores, que eran los adivinos, o sacerdotes, o intérpretes de sueños. Vemos que eso está en todas las religiones. Cuando había catástrofes naturales, era producto del enfado de los dioses y era preciso entender las causas, aclarar esa furia, y los griegos creían en un destino, en el destino de las personas que estaba determinado y que no se podía cambiar por lo general, un predeterminismo total, y que dentro de esto había un mundo de justicia y los dioses velaban por la justicia, ¿no? La justicia, y castigaban a quienes cometían los errores. La justicia, el dique de los griegos, así llamado. Más o menos esto es lo que podemos decir, pero claro, las prácticas del culto incluían ofrendas y sacrificios, ofrendas naturales, ofrendas de paz, podemos decir, que son producto de la naturaleza, como flores, como harina, de todo tipo, pero holocaustos expiatorios de animales quemados en el altar también existía y se le ofrecían a los dioses. Solo se quemaban partes especiales de esos animales, las vísceras, las grasas y los huesos. El humo ascendía al cielo y servía de ofrenda y alimento a los dioses. No vemos esto ajeno a otras religiones que pensaban lo mismo y establecían lo mismo. La carne era consumida en un banquete ritual y solo participaban los ciudadanos, porque los romanos tenían las diferencias sociales y no todos pertenecían a la ciudadanía, ¿no? Entonces, las personas realmente podían ser sacerdotes de muchas maneras. Por eso, todo lo que se hacía alrededor de este sacrificio podía ser vendido, podía ser comprado, no solamente se comía, se les daba a los ciudadanos, pero se permitía la venta. En el siglo V antes de nuestra era está la ley de Mileto, que permite la comercialización de estos elementos, ¿no? Y podemos también hablar de las prácticas y de las rogativas que intentaban llegar y contactar con esos dioses con frecuencias para ser favorecidos. Y esas oraciones eran exactas y exigían una expresión concreta, con nombre y apellido de lo que se pedía, y también apelando a los dioses necesarios.
Estas plegarias se hacían en voz alta, no utilizaban una postura, digamos, inclinada, sino estaban de pie, erguidos, y se oraban varias veces al día. También en el trabajo y durante las comidas, al inicio de una guerra o durante ella. Generalmente eran acompañadas todas estas oraciones con libaciones y ofrecimientos. Verter líquido, por ejemplo, ¿sí? Y ese líquido también podía ser para bendecir o para maldecir. Se hacían conjuros y maldiciones y se pagaba a personas que maldecían. Tenemos el ejemplo de Balaam en Números capítulo 22 de la Biblia, como es contratado por Balac, hablamos de épocas muy anteriores, para significar que estas prácticas eran comunes desde épocas antiguas. De alguna manera, el líquido podía ser consagrado, la libación en parte o en una bebida total. Se podía parcializar, no tenía por qué ser completo todo lo que se gaste en esta situación. Muy En honor a Dionisos, interesante, por ejemplo, el dios del vino. muy interesante, Shai. Hoy hablamos en concreto del dios desconocido, y es que en Atenas hubo un templo dedicado específicamente a este dios, y muy a menudo los atenienses prestaban juramento en el nombre del dios desconocido. Apolodoro de Atenas, Filóstrato el joven y Pausanias escribieron también sobre el dios desconocido. El dios desconocido no era tanto una deidad específica, sino una representación de un dios o dioses que realmente existía, pero cuyo nombre y la naturaleza no se reveló a los atenienses o al mundo helénico en general. ¿Qué sabemos sobre el título del dios desconocido? Bueno, hay un relato, una leyenda de un milagro durante una plaga en la ciudad de Atenas. Se habla de sacrificios, se habla de un rebaño que deambuló y llegaron a unos jardines con edificios. De alguna manera las ovejas comenzaron a deambular, un rebaño que fue juntado, y lo digo porque es el relato así, ovejas que fueron lanzadas al destino donde vayan. Se observaba mucho el movimiento de los animales como una señal prodigiosa, como una señal que viene de un lugar desconocido, sobrenatural. Y de alguna manera, cuando una oveja se detenía, se establecía un sacrificio al dios local de ese lugar en relación a una plaga que hizo desesperar a sus habitantes y querían apaciguar a los dioses. Muchos de estas ovejas, ¿sí?, fueron deambulando y se asociaron cada lugar a un dios. Sin embargo, llegaron un momento que un lugar señalado por una de estas ovejas o varias, se estableció un altar, pero no se recobró ninguna inscripción en ese altar. Y cuenta entonces esta leyenda que este es el altar a un dios que no fue inscrito nada en ese lugar, un dios desconocido. Es interesante, es una historia muy elocuente, es un título que se le da a una deidad en la antigua Grecia, ¿no? El Agnostos Theos, el dios desconocido. Entonces esto nos lleva a tiempos realmente más remotos de aquel documento del libro de los Hechos, el libro de los Hechos de la Biblia, que nos da a conocer, de acuerdo a lo que relata la presencia de Pablo en Atenas, cuando visita Atenas y vio un altar con una inscripción que estaba dedicada al Agnostos Theos, y fue invitado a hablar a las personas que se reunieron en el Areópago y dio un discurso que está relatado en los Hechos, ¿no? Más que nada, en este contexto del capítulo 17, versículo 22, Pablo revela o asocia o aprovecha ese Dios desconocido para colocar allí un nombre definitivo, que se trata del Dios de la Biblia. ¿Qué podemos decir sobre la asociación que hizo el apóstol Pablo con el Dios de la Biblia? Pues tendríamos que leer el relato del Areópago,
cuando les dice a los atenienses que respetan las divinidades. Pablo es muy conocedor no solo del griego, sino de la cultura griega, y que muchas personas pasan por allí y nadie se atrevió a colocarle un nombre al Dios desconocido. Entonces dice, sois capaces vosotros los griegos, politeístas por excelencia, tan minuciosos en prescribir nombres, que adoráis sin conocer. Sois los campeones del conocimiento, sois los campeones de la búsqueda de la verdad. Y es así. Ellos realmente era siempre una elucubración constante, dialéctica entre ellos. Y vengo él a anunciar, vengo a anunciarles, adoráis sin conocer. El Dios que creó el mundo, ¿sí?, dice Pablo, y todo lo que hay en él, es Señor en el cielo y también en la tierra, Señor de las dos cosas, y no habita en santuarios fabricados por manos humanas. No le habéis realmente dedicado un templo a este Dios desconocido. No sabéis lo que adorar, pero Él creó de un solo principio todo el linaje humano. Y esto le dice, si somos pues linaje de Dios, no debemos pensar, dice Pablo, que la divinidad sea algo semejante al oro, o la plata o la piedra, por el acto del diseño humano. ¿Por qué? Porque es del linaje divino. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Por eso ha fijado el día que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo entre los muertos, ese Jesús. O sea, Pablo propone al Dios de la Biblia y propone a Jesús que ocupe el lugar que se dejó ancestralmente y nadie se atrevió a escribir nada con respecto al Dios desconocido. O sea, es un puesto vacante y Pablo ofrece en Atenas a este pueblo de diversidad, realmente, de diversidad, podemos decir, religiosa, de tanta diversidad, les propone dejar de adorar algo que no conocen, porque por fin ha llegado el Dios desconocido, que no es un Dios más, es el creador del universo. O sea, que es muy, digamos, avezado lo que dice Pablo, ¿no? Es muy lanzado lo que dice Pablo frente a los atenienses. Es tiempo de conclusiones. ¿Qué otras lecciones podemos aprender sobre ese Dios desconocido? Podemos decir que no sabemos si ese Dios desconocido ya estaba destinado a lo que Pablo iba a decir, o Pablo, como una persona muy ducha en enseñanzas, viene de la escuela de Gamaliel, aprovechó una situación humana para hacer notar una situación divina, una situación humana, una cuestión humana, como tantas que se han encontrado, aprovecha para colocar ahí en ese pedestal al maestro de maestros. Entonces podemos decir que se le abrió una oportunidad, una fisura, porque ya no había lugar en el panteón para Jesús, porque si hubiera entrado en el panteón griego, hubiera sido un dios más entre los dioses, hubiera sido profanado su nombre y profanado su deidad, profanado su persona, porque hubiera sido comparado y usado a piacere. Pero no tenéis un culto, no tenéis un nombre, no tenéis nada. Eso está esperando que venga aquí, se coloque uno que no puede entrar en el panteón de los dioses, porque no tiene nombre ni tampoco tiene cualidades que vosotros conozcáis. No conocéis. Pues este que no conocéis no solamente es un Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una aprovechar una situación, y la palabra aprovechar lo digo, no dejar pasar la oportunidad que en una cultura tan desarrollada y tan sobrecargada de dioses venga Pablo y encuentre esta fisura necesaria para colocar y llenarla con lo que él llevaba por toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Conocer al Dios Padre en la persona de Jesucristo. Pues de esa forma terminamos. Muchas gracias a Aisemer por acercarnos en esta ocasión al Dios desconocido. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.